Bien, y pese al intento de unidad de la oposición, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por el caso Dominga fue rechazado en el Senado. Los 29 votos necesarios para aprobarla estuvieron lejos de conseguirse pese a la abstención del senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Silvia Córdoba y Javiera Ponce nos tienen todos los detalles. Voto en contra de los 2 capítulos de esta acusación constitucional, presidenta. Este voto fue el número 14 en contra de la acusación constitucional del presidente Sebastián Piñera. Junto a la abstención del senador Osandón, el Senado dio por rechazado el libelo. Resulta incomprensible que nuevamente Piñera se salve. Aquí creo que había un esfuerzo por defender la democracia. La épica vivida hace una semana en la Cámara de Diputados no fue suficiente, pese a romper los récords en horas de discurso. Tengo claro que esta acusación, independiente de la decisión de cada uno, no será aprobada. Si va a destituirlo, si va además a aplicarle una sanción de 5 años de inhabilitación absoluta, pero es que entonces ofrezca pruebas. Voto a favor, rechazo esta acusación constitucional. Voto a favor, mi voto es en contra. La oposición entró a esta sala en desventaja. Necesitaban 5 votos del oficialismo para aprobar el libelo. No corresponde las votaciones en bloque, lo que corresponde es que cada uno analice en el mérito este libelo acusatorio. Aquí había un lobby sistemático del poder económico para ir contra viento y marea. El ostentar la primera magistratura no puede ser una suerte de blindaje a actitudes personales reñidas con la ética y la probidad de quien detenta dicho cargo. Los intentos de unidad de Proboste no han sido fáciles. Cuarto retiro rechazado en el Senado por un voto de C. Estado de excepción aprobado con votos de su partido. Y esta acusación y sus 2 capítulos, infringir la Constitución y comprometer gravemente la honra de la nación, hasta última hora dividía a sus senadores. Que dentro de la historia de Chile, uno de los presidentes que ha tenido problemas de la relación entre el dinero y la política ha sido el señor presidente de la República, don Sebastián Piñera. Este es un intento desesperado de lograr algo de unidad entre las diversas fuerzas que componen la oposición. Pero ¿convencieron? A mí nadie me convence, solo recibo órdenes de mi señora. El oficialismo no salió invicto. El senador RN, Manuel José Osandón, se abstuvo. Hay varios flancos abiertos y también falta información. Y eso, a mi juicio, oscurece los hechos y aumenta las zonas grises en un proceso que debería ser totalmente transparente. Qué triste entonces que una acusación constitucional contra un presidente se haga meramente por razones político-electorales, sin tener ningún fundamento y solamente estar basados en la mentira. Eso daña profundamente nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Sin los votos suficientes, la acusación fue desechada. El fantasma de la minera Dominga se esfuma en el Congreso, pero sigue vivo en el Ministerio Público y para los vecinos de La Higuera. Bien, y como veíamos, finalmente el Senado rechazó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Conversamos sobre este tema a esta hora con la diputada de Convergencia Social, Yael Llomance. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto a esta hora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo está? Buenos días, Florencia. Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, primero, diputada, le quiero preguntar cómo evalúa finalmente el resultado de la votación de esta acusación constitucional. Bueno, lamentablemente habíamos comentado este tema desde el principio. Necesitábamos votos del oficialismo y en este caso 5 votos que no estuvieron. Sin embargo, estuvieron todos los votos de la oposición y yo creo que eso también es simbólico en el sentido de que hay un peso de la argumentación de la acusación constitucional respecto a la necesidad de que no exista impunidad en esta materia. Pero efectivamente faltaron los votos del oficialismo, quienes se comportaron más bien como la bancada del presidente, ¿cierto? La bancada que lo va a respaldar de manera irracional, independiente de la gravedad de los hechos que se han puesto sobre la mesa. Inclusive el día de ayer mismo salió una nota de CIPER entregando más información sobre la vinculación que tiene la familia Piñera Morel con este negocio en particular, su conocimiento. Y por lo mismo me parece bien inaceptable que solamente en este caso las y los senadores actúen representando a sus propios partidos políticos, a su gobierno y no a la ciudadanía.
¿Considera entonces que las bases del libelo acusatorio eran las correctas, pero que finalmente el apoyo de los senadores, algunos actuaron únicamente por sus partidos y no por las bases de esta acusación? De todas formas, creo que los senadores del oficialismo se comportaron más bien como la bancada del presidente y no, en este caso, como jueces, ¿cierto?, viendo la argumentación y el sustento de la acusación constitucional, que sí la tenía. Y además, recordemos, este es un proceso que viene de años atrás. O sea, cuando solamente se habla de los hechos que ocurrieron recientemente, no, acá hay comisiones investigadoras que ya habían funcionado desde el periodo pasado del presidente. Entonces, no es simplemente tener en consideración estos 4 años. El mismo presidente, al momento de juzgar, ¿cierto?, en el año 93, en una acusación constitucional, al ministro Cereceda señaló que la historia personal, la trayectoria, era importante para aprobar, que fue lo que él hizo, la acusación constitucional. Y en este caso, me parece que lo procedente era lo mismo, ver la historia, la trayectoria del presidente de la República en la vinculación de sus negocios personales con la política, y el resultado hubiera sido distinto. Claro, ahora hartos han hablado de que o podrían considerarlo como la gran derrota, quizás podríamos hablar de la bancada de oposición. ¿Usted está de acuerdo con esto? A mí me parece que es lo contrario. Creo que lo que da muestra que finalmente es que es el partido de Chile Vamos, los partidos de Chile Vamos, su coalición, la que se ve manchada con esta acusación constitucional, porque le demuestra a la ciudadanía que, independiente de los casos de corrupción que hay en tela de juicio frente a una autoridad pública, ellos se van a comportar simplemente en defensa de sus autoridades y no a favor de lograr impunidad en materia de corrupción. Creo que esto más bien los mancha a ellos. Ahora, diputada, ¿cómo se lee la abstención del senador Manuel José Osandón, que había esbozado que podía apoyar y finalmente terminó con una abstención y argumentó justamente que, si bien discrepa con algunos argumentos de la defensa, ve solo la acusación, finalmente en la acusación se ven solamente suposiciones? Mira, la verdad es que yo no veo suposiciones cuando continuamente, ¿cierto? Y eso fue más bien la relación de los hechos que hicimos. Se ve la intención que hay detrás, primero, del ocultamiento por parte del presidente en su fideicomiso, en su declaración de intereses, del fondo por medio del cual se vincula al proyecto Dominga. Luego señalan que no fueron parte, que estuvieron en desconocimiento, ¿cierto?, esta cláusula en este contrato, pero como te decía, el día de ayer se da cuenta mediante correos electrónicos de la existencia de una firma del representante de la familia Piñera Morel de este contrato. Entonces, la vinculación queda patente, ¿cierto?, entre por lo menos lo que es la familia Piñera Morel y el incorporado, porque es su representante en este negocio en particular, y logrando, ¿cierto?, argumentar y también constatar eso, se logra ver que el presidente está involucrado en una definición política, ¿cierto?, que era cumplir esa cláusula. Ya el solo hecho de la existencia de esa cláusula, que no solamente está en conocimiento del presidente, sino que además el presidente mismo está vinculado con la firma, ¿cierto?, de su representante en dicho contrato, ya nos da cuenta de que el presidente tiene una intención. Para mí, el solo hecho de la existencia de esa cláusula es un escándalo, ¿cierto?, porque lo compromete a él como autoridad en un negocio personal, y eso es inaceptable. Creo que eso es lo que finalmente me da cuenta. Yo creo que en el caso del senador Osandón, lamentablemente, en esta oportunidad debería haber tenido más valentía, ¿cierto?, para atreverse a votar a favor de la acusación constitucional. Diputada, ¿y por qué entonces no se pudo aprobar finalmente, si está, según sus palabras, está tan claro? No, como te decía, creo que a la derecha le pesó el votar a favor de una acusación constitucional contra un presidente que es de su gobierno. Creo que eso fue parte de las decisiones que tuvieron que tomar. El quedar en la historia, ¿cierto?, como el haber levantado un presidente que luego es revocado por una acusación constitucional, creo que les pesó al momento de definir, pero no fue... O sea, que importó más el simbolismo que finalmente la base de la acusación. De todas formas, creo que eso fue lo más relevante para ellos.
De hecho, es más, al día de ayer, antes de empezar la jornada, ya tenían más o menos en conciencia cuál iba a ser su voto, ¿cierto? Y eso creo que da cuenta de esto, que el simbolismo era más importante que el contenido y la argumentación de la acusación constitucional. ¿Y considera, diputada, que hubo presiones por parte de la moneda en estas horas previas, clave, obviamente, ante esta sesión? No me cabe duda de que hubo conversaciones, de que hubo presiones. No, de hecho, es más, hay parlamentarios, ¿cierto?, el oficialismo, que votaron sin argumentar, muchos de ellos. De hecho, lo hicieron así. Yo creo que también da cuenta de que no había total convencimiento, a lo mejor no había tampoco la necesidad o no la encontraron la necesidad, y eso es por algo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo espero que este capítulo simplemente nos deje y le deje a la ciudadanía bien claro cuál es el comportamiento, en este caso, de las y los senadores y qué es lo que queremos para el futuro. Tenemos elecciones en lo pronto y eso obviamente va a ser un precedente importante. Ahora, usted mencionaba lo que se viene para adelante. ¿Van a acudir a acciones judiciales, diputada? Creo que es lo que corresponde. De todas formas, el Ministerio Público tiene abierta una arista de investigación y creo que también nosotros, en la medida que eso vaya avanzando, también recopilando más antecedentes, es importante que no nos desprendamos de la responsabilidad, de perseguir las responsabilidades, en este caso jurídica, por parte del presidente Piñera, de su actuar. ¿Y cuál podría ser, diputada? No sé si ya la han estudiado, las han evaluado. No, creo que aún no hemos iniciado eso, estamos recién terminando la acusación constitucional, estuvimos dedicados a eso, pero sí hay una disposición a analizar todas las acciones, en este caso penales, que correspondan. Por lo pronto, no es el único tema, ¿cierto?, que tiene en materia judicial pendiente el presidente. Recordemos también en materia de derechos humanos que hay juicios que ya iniciamos, querellas que están presentadas, hay juicios que están andando y también en materia internacional. Así que creo que el presidente en eso al menos va a tener que responder. ¿Y tienen considerado, diputada, acudir a instancias internacionales? Bueno, en materia de derechos humanos acudimos a instancias internacionales. Yo creo que en esta materia no hay que descartar ninguna acción. Al contrario, creo que tenemos la obligación de evaluar todas las acciones judiciales para presentarlas, obviamente sustentándolas, pero creo que es importante que nos hagamos responsables de eso también. Claro. Ahora, uno de los argumentos que más se escuchó justamente en todas estas intervenciones que duraron varias horas en la tarde de ayer en el Senado, por parte de senadores oficialistas, es que tuvo fines electorales esta acusación. ¿Qué le parece eso? Considerando que estamos a 4 días para las elecciones y esto se tenía que votar antes de las elecciones del 21 de noviembre. Claro, mira, efectivamente las fechas fueron siempre una complicación al momento de presentarla también, pero sin embargo esto no obsta que era importante y a mi juicio un deber de las y los diputados que frente a los hechos también se inicien las acciones de fiscalización que en nuestro poder al menos tenemos. Y en este sentido, la acusación constitucional es parte de las acciones de fiscalización con las que contamos los diputados para ejercerla. Mira, yo creo que se le echa la culpa al empedrado en este caso, pero no se hacen responsables ni tampoco, lamentablemente, se hacen cargo de los hechos que se le acusan al presidente. Y creo que ahí debería haber estado el centro de su argumentación y no, ¿cierto?, del contexto. ¿Y puntualmente considera que puede haber influido de alguna manera en este ambiente un poco de incertidumbre quizás de que se realicen las elecciones este domingo para la votación? ¿Que haya influido las elecciones del domingo en la votación justamente del día de ayer? Porque una acusación constitucional claramente abre un escenario de inseguridad política, de inestabilidad política, lo que claramente también puede haber influido. Claro, o sea, bueno, puede ser parte de la discusión, de lo que hayan analizado los parlamentarios, pero como te digo, cuando uno analiza la gravedad de los hechos, creo que es importante, independiente del contexto, porque
A ver, también hay que tener en consideración que la crisis que están sufriendo nuestras instituciones, el malestar que además tiene la ciudadanía, también tiene que ver con esto, ¿cierto? Con cómo se avala cómo se ha avalado la impunidad en actos de corrupción. Y creo que acá también es esa la señal que esperaba la ciudadanía, que se pudiera también generar una acción por parte del Congreso que le pusieron paralela a esta situación. Pero no se logró, y creo que eso era lo relevante en esta oportunidad, y no tan solo, ¿cierto?, pensar en que necesitamos estos votos, ¿cierto?, u otra forma de darle una vuelta a la acusación constitucional. Creo que eso era lo relevante en esta oportunidad. Claro. Ahora, diputadas, ¿ustedes realizan alguna autocrítica a cómo se manejó justamente esta acusación constitucional? Mira, yo lo único que creo es que me parece respecto a la situación de las comisiones investigadoras que terminaron en su momento, ¿cierto? Que más bien fueron la de Dominga, la que tenía que ver con Barrancones. Creo que las conclusiones de esas comisiones investigadoras de por sí solas eran muy relevantes como para haber dejado la situación ahí. Me parece que el proceso de investigación debería haber continuado, pero a esta altura creo que la acusación constitucional era lo que debíamos haber presentado sí o sí. Perfecto, diputada Yael Llomans, muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Que esté muy bien y muy buenos días. Y a cuidarse. Chao, chao.